Las luces de la ciudad de Nueva York brillaban intensamente, reflejándose en las ventanas de los imponentes rascacielos, mientras Jack se apoyaba contra una pared sucia en un callejón estrecho. El frío cortante de la noche invernal hizo que su cuerpo se estremeciera y tiró del cuello de su gastado abrigo, tratando de protegerse del viento helado. A su alrededor, el sonido de los coches y las risas de la gente bien vestida llenaban el aire, en marcado contraste con su realidad. Observaba a los transeúntes, con sus trajes y vestidos caros, mientras soñaba con una vida diferente, una vida en la que no tuviera que preocuparse por la próxima comida ni por el frío de la noche. Un día, quién sabe, murmuró para sí mismo, perdiéndose en pensamientos sobre un futuro mejor. Recordó su infancia, las tardes soleadas en las que jugaba con sus amigos en un parque, lejos de la lucha constante que ahora enfrentaba. Pero la dura realidad lo hizo regresar, y el ruido de una fiesta en una lujosa mansión cercana interrumpió sus divagaciones. Jack miró hacia la casa, admirando la belleza del lugar, con sus luces parpadeantes y su música animada. El contraste con su vida era casi insoportable, pero sabía que no podía dejar que eso lo deprimiera. Fue entonces cuando, de repente, una columna de humo negro comenzó a elevarse desde el techo de la mansión. Jack levantó la cabeza y abrió mucho los ojos al darse cuenta de que las llamas estaban devorando rápidamente la estructura. El pánico comenzó a cundir entre los invitados y él sintió una necesidad incontrolable de actuar. Sin pensarlo dos veces, Jack corrió hacia la casa en llamas, con el corazón acelerado. Sabía que el peligro era real, pero la posibilidad de que alguien pudiera quedar atrapado dentro lo motivó. «Necesito ayudar», gritó para sí mismo, mientras cruzaba el jardín de la mansión, ignorando las voces frenéticas de los invitados que le pedían que se alejara. Al acercarse a la entrada, el intenso calor de las llamas se hizo sentir y dudó por un momento, pero la idea de una vida en peligro lo impulsó hacia adelante. Con esfuerzo, Jack empujó la puerta principal, que se abrió con un crujido aterrador. Fue recibido por una escena apocalíptica, con un humo espeso cubriendo el aire y llamas bailando a su alrededor. El olor a humo y madera quemada era casi insoportable, pero Jack no se inmutó. Gritó, su voz amortiguada por el humo. «¿Hay alguien aquí? ¡Ayuda!». Desde el fondo del pasillo escuchó un llanto ahogado. Era una voz joven y asustada. Jack siguió la dirección del sonido, sus manos tocando las cálidas paredes en busca de un camino seguro. Cuando llegó a una puerta, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. Con una descarga de adrenalina, se arrojó contra la puerta, la cual se dio con un clic, dejando al descubierto una habitación iluminada únicamente por la luz de las llamas. En el interior, una adolescente estaba acorralada, con los ojos muy abiertos por el terror. «Por favor, ayúdame», suplicó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Era Emily, la hija de un millonario de la ciudad, y Jack sintió un peso en el pecho al darse cuenta de que su vida estaba en sus manos. «Estoy aquí. Te sacaré de aquí», dijo con voz firme, a pesar de que su cuerpo temblaba de miedo. Jack se acercó a ella, sintiendo el calor de las llamas cada vez más cerca. Se agachó y le ofreció la mano. «Ven, rápido». Emily vaciló por un momento, pero la urgencia en la voz de Jack pareció despertar su coraje. Ella tomó su mano y juntos enfrentaron las llamas, un mundo de caos y desesperación a su alrededor. Jack sabía que no había tiempo que perder. La vida de Emily dependía de él, y en ese momento, su valentía se pondría a prueba hasta el límite. El calor de las llamas era intenso y sofocante, pero Jack sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Había logrado abrir la puerta de la habitación donde Emily estaba atrapada, y ahora la adolescente, pálida y asustada, estaba en sus brazos. Los gritos de la joven se mezclaron con el ruido del fuego y Jack supo que cada segundo contaba. «Vamos, tenemos que salir de aquí», exclamó, su voz firme a pesar del pánico que estaba tratando de controlar. Emily asintió con los ojos muy abiertos y, en un rápido movimiento, Jack se dio la vuelta y miró hacia el pasillo en llamas. El calor era casi insoportable y el humo le nublaba la visión, pero no podía parar. La vida de la niña estaba en sus manos. A medida que avanzaba, el suelo bajo sus pies crujió y Jack se preguntó si podría aguantar más. «Por aquí», gritó, señalando una ventana al final del pasillo.
Detrás de ellos, el fuego rugía como un monstruo hambriento y Jack sintió que el pánico le subía al pecho. No puedo. Soy incapaz. Emily gritó, presionándose contra él. Sí, puedes. Jack respondió con determinación. Sabía que la única salida era por la ventana. Tan pronto como llegaron a la abertura, Jack les dio la espalda y, con un movimiento repentino, arrojó a Emily fuera. La joven gritó, pero Jack la abrazó con fuerza. Miró hacia abajo, la caída sería dolorosa, pero no había otra opción. El humo comenzaba a invadir sus pulmones y necesitaba actuar rápidamente. Ahora espera. Ordenó Jack, mientras se preparaba para saltar. Con un impulso, se arrojó por la ventana, sintiendo el viento mientras caía. El impacto fue brutal, un dolor agudo recorrió su pierna cuando tocó el suelo. Se dio la vuelta, protegiendo a Emily con su cuerpo. Ambos cayeron sobre un montón de arbustos y Jack sintió un alivio momentáneo al darse cuenta de que estaban fuera del fuego. ¿Estás bien?, preguntó, mirando a Emily, que estaba jadeando y tenía lágrimas en los ojos. Yo, creo que sí, respondió ella, todavía temblando. Gracias, Jack, me salvaste. Pero antes de que Jack pudiera responder, el sonido de las sirenas resonó de fondo y se dio cuenta de que todavía había mucho por hacer. La gente empezó a reunirse y, entre la multitud, Jack vio a Nathan, el padre de Emily, corriendo hacia ellos, con el rostro contorsionado en una mezcla de alivio y horror. «Emily», gritó, su voz llena de desesperación. Mientras se acercaba, Jack vio la intensa mirada del hombre, que rápidamente se fijó en él. «Tú, eres el héroe», dijo Nathan, con un tono de incredulidad. «Simplemente hice lo que cualquiera haría», respondió Jack en voz baja, sintiendo que el dolor en su pierna aumentaba. Pero Nathan no parecía convencido. «Arriesgaste tu vida por ella». «Eso es más de lo que la mayoría haría», dijo el hombre, mirando a su hija, que ahora estaba de pie, todavía abrazando a Jack. «Emily, ¿estás bien?» «Lo soy, papá», fue Jack quien me salvó. Ella sonrió, pero luego la expresión de Nathan cambió y Jack notó la tensión en su cuerpo. «Necesitamos llevarte a un hospital», dijo Nathan, con voz firme, pero la preocupación era evidente. En medio del caos, Jack notó que el hombre estaba tratando esto como una emergencia. No quería ser una carga, pero también sabía que no podía simplemente desaparecer. «No, estoy bien. Solo necesito algo de tiempo», respondió Jack, tratando de alejarse de la situación. Pero Nathan lo interrumpió. «No irás a ninguna parte. Nosotros nos encargaremos de ti». «Lo que hiciste fue increíble», insistió Nathan, mirando a Jack a los ojos con una seriedad que lo hizo dudar. Por un momento, Jack se sintió desgarrado. Siempre había estado orgulloso de su independencia, pero la gratitud en los ojos de Emily y la insistencia de Nathan le hicieron reconsiderar. «Simplemente hice lo que cualquiera haría», murmuró, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. «Hiciste más de lo que nadie podría imaginar», afirmó Nathan, mientras la sirena de incendio se acercaba y su sonido penetrante resonaba por la calle. Jack vio las luces rojas reflejadas en las ventanas de las casas vecinas y, a pesar del dolor, sintió una chispa de esperanza. Después del incendio, la mansión Mellor se había convertido en un refugio inesperado para Jack. La gran escalera de mármol, con sus relucientes candelabros, contrastaba marcadamente con las frías calles de donde había venido. Se sentía fuera de lugar, como pez fuera del agua, todavía intentando comprender la realidad que ahora lo rodeaba. Agradecido por la oportunidad de empezar de nuevo pero escéptico sobre el futuro, Jack dudaba en aceptar la generosidad de la familia de la niña que salvó. «Debes aceptarlo, Jack», insistió Emily, con sus ojos azules brillando de gratitud. «Arriesgaste todo para salvarme. No sería justo si no tuvieras la oportunidad de, bueno, tener una vida mejor». Jack miró a la joven, que siempre parecía tan fuerte y decidida, incluso después del trauma de la noche anterior. «No quiero ser una carga, Emily. La vida en las calles, es todo lo que sé. No sé si estoy hecho para esto aquí». «No eres una carga, eres un héroe».
Ella respondió con una determinación que hizo que Jack se sintiera un poco más fuerte. Y mi familia quiere ayudarte. Por favor. Su padre, Nathan, que hasta entonces había observado en silencio, finalmente se acercó. Jack, no te sientas obligado a aceptar nada. Pero debes saber que hiciste algo que pocos tendrían el coraje de hacer. Esto no es solo gratitud, es reconocimiento. Acepta la ayuda. Te lo mereces. Aquellas palabras pesaban en la mente de Jack, pero su inseguridad le impidió entregarse por completo a la nueva realidad. El calor de la chimenea de la sala era acogedor, pero no podía calentar el frío que sentía en su interior. Miró a su alrededor y notó el lujoso entorno, las obras de arte en las paredes y los sofisticados muebles de diseño. Era un mundo muy alejado de lo que conocía. Vamos, Jack. Es solo por un tiempo. Prometo que haré todo lo que pueda para que te sientas cómodo, dijo Amelie, tirando de él suavemente por el brazo. No estaba seguro de estar preparado para esto, pero la sinceridad en sus ojos lo convenció de darle una oportunidad. Entonces Jack aceptó mudarse a la mansión. El primer día fue un torbellino de emociones. Fue recibido por una criada, quien lo llevó a su nueva habitación, un espacio amplio e iluminado, con una cama king size y una vista impresionante de la ciudad. Si necesitas algo, házmelo saber, dijo la criada con una cálida sonrisa, pero Jack se limitó a asentir, todavía sintiéndose como un intruso. Con el paso de los días empezó a adaptarse a la nueva rutina. Amelie lo invitaba a menudo a caminar por el jardín de la mansión, donde las conversaciones se convertían en un alivio para ambos. ¿Te gustan los libros? Jack preguntó una tarde mientras observaban a los pájaros volar entre las flores. Me encanta. Mayormente ficción. ¿Y tú? Respondió ella emocionada. Yo solía leer mucho cuando era más joven. Pero bueno, la vida en las calles no deja mucho lugar para eso, respondió Jack, con la voz llena de nostalgia y tristeza. Amelie frunció el ceño. Deberías leerlo de nuevo, hay una biblioteca enorme aquí. Podemos elegir un libro juntos. La propuesta era tentadora, pero Jack todavía se sentía perdido. Intentó mantenerse ocupado, ayudando en la mansión y tratando de encajar, pero se dio cuenta de que había tensión en el aire. Nathan a menudo parecía distante y, en algunas ocasiones, Jack lo sorprendió susurrando en voz baja, con expresiones de preocupación. Se preguntó si estaría sucediendo algo más aquí, algo que no hubiera sido revelado. Una noche, mientras intentaba dormir, Jack escuchó voces. Se levantó y se acercó cautelosamente a la puerta del dormitorio. Se asomó y vio a Nathan discutiendo con una mujer que Jack no conocía. No podemos dejarlo así, Nathan, si la gente lo sabe, todo se perderá, exclamó la mujer, con la voz llena de ansiedad. Lo sé, pero ¿qué quieres que haga? La situación ya está fuera de control, respondió Nathan, con expresión tensa. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando exactamente en esa casa? Se alejó de la puerta, con el corazón acelerado. Esa noche, la sensación de ser un héroe se desvaneció, dando paso a una inquietud que lo seguía como una sombra. La vida lujosa con la que había soñado estaba empezando a revelarse en capas mucho más complejas y oscuras de lo que podría haber imaginado. Jack observó la mansión de Nathan con ojos curiosos, incapaz de evitar la sensación de que había más en esta familia de lo que parecía. La grandeza del lugar, con sus brillantes candelabros y sus paredes ornamentadas, contrastaba con la sencillez de la vida que llevaba en las calles. Sin embargo, incluso con todo el lujo, había un aire de tensión que flotaba en el aire, como un olor a humo que no se disipaba, incluso después del incendio. Se encontró con Amelie en uno de los pasillos, su expresión reflejaba la curiosidad que también lo consumía. ¿Has notado cómo se comportan?, preguntó Jack sin rodeos. Parece que todo el mundo tiene algo que ocultar. Amelie vaciló por un momento y miró a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Sí, lo entiendo. Principalmente mi padre y mi abuela. Han estado discutiendo en susurros, y cada vez que les pregunto por mi madre, cambian de tema. Jack recordó lo que ella había dicho sobre la desaparición de su madre, una mujer poderosa y controladora.
¿Crees que tiene que ver con lo que estaba haciendo antes de desaparecer?, preguntó Jack, tratando de comprender la gravedad de la situación. No lo sé, pero hay rumores, algo sobre tratos ilícitos. Mi padre siempre trata de calmarme, diciendo que solo está ocupada, pero siento que hay algo más, respondió Emily con la voz llena de inquietud. La mirada de Jack se profundizó. Recordó que en las calles siempre había algo más detrás de las apariencias. Era una lección que la vida le había enseñado. La gente a menudo ocultaba verdades oscuras bajo una fachada de normalidad. Si quieres, puedo ayudarte a descubrir qué está pasando, sugirió, sintiendo la necesidad de protegerla, como lo había hecho cuando la salvó del fuego. Emily sonrió y un rayo de esperanza se encendió en sus ojos. ¿Harías eso? No sé por dónde empezar. Miremos. ¿Qué sabes sobre los negocios de tu padre? ¿Tiene reuniones frecuentes? ¿Y tu abuela, qué sabe ella? Jack propuso, con la mente ya trabajando en un plan. Emily asintió, su determinación iba en aumento. Mi padre recibe muchas visitas de gente extraña y a veces se juntan en la oficina. Es como si estuvieran tramando algo. Mi abuela es una mujer reservada, pero estoy segura de que sabe más de lo que deja entrever. Al día siguiente, mientras Nathan estaba fuera, Jack y Emily decidieron explorar la mansión con más atención. La casa, aunque lujosa, estaba llena de rincones oscuros y puertas cerradas con llave que parecían esconder secretos. Caminaron con cautela, escuchando cada ruido, atentos a cualquier señal de que alguien pudiera aparecer. Mira, esa puerta de allí está entreabierta, susurró Jack, señalando un pasillo que conducía a una oficina. Los dos se acercaron, con el corazón acelerado. Jack abrió la puerta lentamente y el crujido resonó como una advertencia. En el interior, la habitación estaba llena de documentos y carpetas apilados. Puede que haya algo aquí, dijo Jack, comenzando a hojear los periódicos. Muchos estaban relacionados con transacciones financieras, con nombres y cifras que parecían sospechosas. Mira esto, exclamó Emily, señalando un documento que mencionaba una empresa fantasma. Creo que de eso estabas hablando, Jack. Están involucrados en algo más serio. Jack tomó el papel y lo analizó. Necesitamos comprender el alcance de esto. Si su madre está realmente involucrada, esto podría ser mucho mayor de lo que pensamos. De repente, escucharon pasos que se acercaban. Jack rápidamente volvió a colocar el documento sobre la mesa y los dos salieron de la oficina, mezclándose nuevamente en la casa como si nada hubiera pasado. El miedo los envolvió, pero la determinación de descubrir la verdad fue más fuerte. Cuando se encontraron con Nathan en el pasillo, Jack sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La mirada del hombre era severa y parecía estar prestando demasiada atención a su comportamiento. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en el jardín?, preguntó Nathan, con una expresión que mezclaba preocupación y sospecha. Solo estábamos, admirando la casa, respondió Emily, tratando de sonar indiferente, pero Jack notó la vacilación en la voz de la niña. Nathan los observó por un momento, como si evaluara sus palabras. Ten cuidado de no involucrarte en cosas que no entiendes, advirtió, antes de continuar su camino, dejando a Jack y Emily intercambiando miradas nerviosas. Él sabe que tenemos curiosidad, murmuró Jack, tan pronto como Nathan se alejó. Necesitamos ser más cautelosos. Emily asintió, su mente corriendo con las revelaciones que comenzaban a surgir. Pero no podemos rendirnos. Mi madre nos necesita. Jack estaba listo para enfrentar lo que vendría. Sabía que el camino a seguir sería peligroso, pero la determinación de Emily era contagiosa. Recién estaban comenzando a descubrir los secretos de esa familia y Jack sintió que algo más grande estaba a punto de ser revelado. Jack se sentó en el balcón de la mansión, mirando pasar la ciudad a través de la ventana empañada. El sol comenzaba a ponerse, arrojando una luz dorada sobre los rascacielos, pero la belleza del momento no podía disipar la inquietud que crecía en su interior. No podía ignorar las sombras que se escondían detrás de las cálidas sonrisas de la familia de Emily. Lo que debería haber sido un refugio seguro ahora parecía un laberinto de secretos.
Esa mañana, encontró un sobre escondido en uno de los libros de la biblioteca, un documento que hacía referencia a extrañas transacciones financieras vinculadas a la empresa de la madre de Amelie. Mientras leía las palabras, una sensación helada recorrió su columna. Corrupción, lavado de dinero, proyectos de construcción. Cada término resonaba como el eco de un pasado que Jack creía haber dejado atrás, pero que ahora parecía regresar con venganza. Se puso de pie, decidido a enfrentarse a Nathan. El padre de Amelie estaba en la sala, mirando por la ventana con expresión distante. Jack respiró hondo antes de acercarse. Nathan, tenemos que hablar. Nathan se dio la vuelta y su expresión cambió a una de preocupación. ¿Sobre qué, Jack? Sobre tu esposa. Encontré algo en la biblioteca, algo que necesitas saber. El tono de Jack era firme, pero su voz traicionaba una ligera vacilación. Si se trata de lo que pasó esa noche, no quiero que te preocupes por eso. Emily está bien y eso es lo que importa. Nathan miró hacia otro lado, como si intentara evitar el tema. Pero eso no es todo. Su esposa está involucrada en algo mucho más serio. Existe un esquema de corrupción que puede afectar a muchas personas, incluso a las personas sin hogar que se encuentran bajo su techo. Tienes que entender esto. La voz de Jack se elevó, la frustración se hizo palpable. Nathan respiró hondo con expresión tensa. ¿Cómo sabes eso? Encontré documentos que vinculan a su esposa con transacciones sospechosas. No puedo quedarme en silencio, necesitamos hacer algo. Jack sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a desestabilizarse, como si toda la estructura de la vida que intentaba construir estuviera a punto de desmoronarse. Jack, no sabes con quién estás tratando. Mi esposa, ella no es quien crees que es. La voz de Nathan estaba teñida de dolor y miedo. Ella es una mujer poderosa y, sí, ha estado involucrada en cosas que yo no puedo controlar. Pero necesito proteger a mi hija. Proteger a Amelie no significa ignorar lo que está pasando. Si no hace nada, también podría poner en riesgo su vida. Jack sintió que la urgencia aumentaba, el deseo de luchar contra la injusticia que ya había enfrentado en las calles palpitaba dentro de él. ¿Y qué me sugieres que haga? Nathan cuestionó, su mirada llena de desesperación. Necesitamos investigar más, descubrir qué está pasando realmente. Emily debe saber la verdad. Propuso Jack, la determinación en sus ojos reflejaba la intensidad de la situación. Nathan vaciló, pero luego asintió lentamente. Si crees que esto es correcto, hagámoslo. Pero debemos ser cautelosos. Hay gente involucrada que no dudará en silenciarnos. Mientras tanto, Amelie estaba en la cocina preparando un refrigerio cuando notó la tensión en el aire. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó, entrando a la habitación con una mirada perspicaz. Necesitamos hablar contigo, Amelie. Jack la llamó y la joven sintió mariposas en el estómago. Algo andaba mal. ¿Acerca de? Ella se acercó con expresión preocupada. Sobre tu madre, y lo que está pasando con su empresa. Jack vio el brillo de determinación en los ojos de Amelie y supo que ella no daría marcha atrás. Quiero saber la verdad, Jack. No puedo vivir con esta incertidumbre. La voz de Amelie era firme y Jack admiraba su coraje. Así que averiguémoslo juntos. Si tu madre está detrás de algo tan corrupto, debemos exponerlo antes de que sea demasiado tarde. Jack sintió que ahora había una conexión más profunda entre ellos, ambos estaban decididos a enfrentarse a los fantasmas del pasado. Estoy contigo. No me quedaré quieto mientras mi familia se desintegra. Declaró, y la determinación en su voz era contagiosa. Entonces, unidos por un propósito común, Jack, Amelie y Nathan comenzaron a idear un plan. El viaje que siguió sería peligroso, pero la búsqueda de la verdad los uniría aún más, y la esperanza de un futuro mejor comenzó a brillar en medio de la oscuridad que los rodeaba. La atmósfera en la mansión Thompson era pesada, como un manto oscuro que envolvía a todos los presentes. Jack y Amelie se encontraron en el jardín, lejos de las miradas indiscretas de la familia. El cielo empezaba a oscurecerse y las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos.
La tensión entre ellos era palpable, y hasta el canto de los pájaros parecía silencioso en respeto a este descubrimiento que pesaba mucho en sus corazones. «Necesitamos hablar de tu madre», dijo Jack, su voz firme pero suavizada por la preocupación. Podía ver el brillo en los ojos de Emily, una mezcla de esperanza y miedo. «Sé que la amas, pero no podemos ignorar lo que está pasando», continuó, mirándola directamente a los ojos. «Ella podría estar involucrada en algo mucho más grande y más peligroso de lo que creemos». Emily respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. «No quiero creer que ella sea capaz de algo así», respondió con la voz temblorosa. «Ella siempre fue tan perfecta para mí. A veces, las personas que amamos guardan secretos que no podemos ver. Casi te pierdo la última vez que confiamos en nuestra imagen de ellos», dijo Jack, recordando el fuego que los había unido de manera tan dramática. La joven miró al suelo, las flores marchitas reflejaban su tristeza. «¿Estás seguro? ¿Pero qué podemos hacer? No podemos simplemente acusarla sin pruebas». Jack dudó por un momento, pensando en la última conversación que tuvo con Nathan. «Nathan sabe más de lo que dice. Necesitamos enfrentarlo. Quizás tenga las respuestas que necesitamos». La idea de enfrentarse a su padre la ponía nerviosa, pero había una creciente determinación dentro de Emily. «Vamos. Ya no puedo vivir en esta incertidumbre». Los dos se dirigieron a la oficina de Nathan, donde él estaba sentado en su escritorio, con la cabeza gacha, perdido en sus pensamientos. El ambiente era opresivo y el olor a tabaco todavía flotaba en el aire. Nathan levantó la vista cuando Jack y Emily entraron. «Necesitamos hablar, papá», dijo Emily, su voz firme a pesar del miedo que se apoderó de ella. «¿Sobre qué, cariño?» Nathan intentó ocultar su inquietud, pero la tensión en su cuerpo era evidente. «Acerca de mamá. Sobre lo que realmente le pasó a ella y, con el incendio», dijo Emily, decidida. Nathan tragó saliva y sus ojos se dirigieron a la ventana. La luminosa ciudad parecía una prisión y las sombras danzaban en las paredes, reflejando la confusión en su mente. «¿No entiendes? Entonces hazme entender, papá». «No puedo aceptar una mentira más», insistió Emily, cruzándose de brazos. Jack observó en silencio, notando cómo Nathan luchaba con sus propias emociones. «La verdad es que tu madre no falta. Ella está viva y estuvo involucrada en toda esta corrupción», confesó finalmente Nathan, con la voz temblorosa. «¿Cómo puedes permitir esto?» Jack no pudo contener su indignación. «¿Lo sabías y no hiciste nada?» «Hice. Intenté protegerlos. Mamá estaba en peligro y yo no sabía cómo actuar», dijo Nathan, con la frustración invadiendo su voz. «Ella se involucró en algo que no podía controlar, algo que se volvió más grande que nosotros». «¿Más grande que nosotros? ¿Preferirías ocultármelo?» Emily gritó y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. «Casi muere, casi morimos». Lo sé». Nathan se puso de pie, con la desesperación evidente en su rostro. «Pero ahora tenemos que actuar. Necesitamos exponer esto. Necesitamos a la policía». La idea de enfrentarse a su madre, de revelarla al mundo, aterrorizaba a Emily, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. «Hagámoslo entonces». «Juntos», dijo, sosteniendo la mano de Jack, quien le ofreció una sonrisa alentadora. «Yo los ayudaré», afirmó Jack, con la determinación palpitando por sus venas. «No podemos dejar que continúe con esto». Con un plan en mente, se prepararon para el enfrentamiento final. A la determinación de Jack y Emily se unió un propósito mayor, el deseo de liberarse no solo de ellos mismos, sino de todos aquellos que se vieron afectados por las acciones de la madre de Emily. En medio de secretos y mentiras, estaban preparados para afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. El camino sería peligroso, pero el coraje que encontraron el uno en el otro los hizo más fuertes. Mientras se dirigían hacia el teléfono, un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar y la llama de la esperanza ardía intensamente.